Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Hay tres ejes muy interesantes vinculados a Javier Milei, su fanatismo por Donald Trump y los momentos en los cuales lo imita y en los cuales los momentos en los cuales lo sigue en una sumisión boba que no tiene ningún sentido. Y quiero marcar tres en el editorial que están muy vinculados a lo que está sucediendo en la Argentina y en el vínculo de Argentina con el mundo, para ver dónde lo imita y dónde lo sigue como un fanático. Tenés tres ejes. Uno es las relaciones internacionales y cómo se planta Argentina frente al mundo. En los tres hay novedades hoy, por eso los quiero juntar en el editorial. El otro eje es qué hace con la economía y puntualmente con la industria. Y el tercer eje es el Poder Judicial. En resumen, en las relaciones internacionales el gobierno de Javier Milei ha decidido un seguidismo bobo con la agenda de Estados Unidos, de sus fronteras hacia afuera, que no tiene ninguna relación ni con la tradición argentina, pero pónganle que la tradición argentina uno no estaba de acuerdo, no tiene ninguna relación con las necesidades actuales de la Argentina. Es simplemente una sumisión boba. En la parte del vínculo con la industria, como contamos ayer, y hoy tengo más datos, en este caso incluso de una empresa de origen estadounidense, General Motors, que también está con problemas en la Argentina. Y ahí es al revés, en vez de imitar a Trump, lo que hace Milei es destrozar la industria argentina mientras Trump trabaja para su industria, sus votantes, su gente. Y en el caso de la justicia también es interesante porque ayer apareció una jueza, la jueza Sandra Arroyo Salgado, diciendo que el problema de la Argentina es que es una justicia ineficiente, corrupta, que no es independiente del poder político. Justo ella, que ha sido ineficiente y no independiente del poder político porque fue la que mandó a detener a 3 personas que pusieron caca en la vereda de la casa de Espert, ¿se acuerdan? Y tengo más historias para contarles de ellos. Y la diferencia también, no porque la justicia estadounidense sea maravillosa, pero sí es bastante más rápida. Y 2 veces al año los jueces en Estados Unidos presentan los casos que no resolvieron. Y hay una cuestión de vergüenza cuando tenés acumulados muchos casos y no los resolvés, sobre todo cuando se trata de casos importantes y además se sabe qué casos y cuántos tiene cada juez. Acá el oscurantismo es total. Así que quiero hablar de esas tres cosas en el medio de que el gobierno también quiere mandar, y ayer lo anunció, una reforma del Código Penal escrita por un juez que se juntaba a jugar al pádel, según decían, con el presidente, mientras el presidente, en este caso Mauricio Macri, armaba causas judiciales contra sus opositores. Bueno, arranco por la cuestión internacional. Vieron que antes los diarios arrancaban por la sección internacional y Perón decía que lo único importante era la política internacional. Bueno, arranquemos por lo internacional, porque la Argentina realmente está pasando vergüenza. No solo porque hace unos días incluso votó en contra de una declaración de Naciones Unidas contra la tortura y etcétera, sino porque ahora se suma también a la agenda de Estados Unidos vinculada a Venezuela. Ayer habló Patricia Bullrich. Ya a partir de hoy no es más ministra, senadora nacional electa por la ciudad de Buenos Aires. Estuvo en A24 y habló de Venezuela y de Maduro. Mirá. Patricia, le quiero una palabra sobre la inminencia. Uno dice la inminencia y esta vez quiere creer que sí, de la caída de la dictadura de Maduro y la posición del gobierno, la alianza con Estados Unidos y Estados Unidos que está por tomar una decisión en cualquier instante. Sí, bueno, a ver, ha habido una conversación entre Trump y Maduro. Yo creo que recién dábamos cuenta de eso y lo ha publicado el Miami Herald, lo que ha trascendido de esa conversación. Sí. Será un ultimátum, me imagino, ¿no? Suena a ultimátum. Suena ultimátum, así que me parece que estamos frente a un fin de época, de un dictador que además a nosotros nos tiene un desaparecido como Nahuel Gallo y un segundo argentino, Giuliani de apellido, que también fue secuestrado. Tenemos 2 secuestrados. Sí. Bueno, vuelvo a repetir lo que dijimos ayer. Nosotros
observamos lo que pasó en las elecciones de Venezuela, se ocultaron las actas, no se mostró quién ganó, no se sabe si ganó Maduro y, como bien decía ayer cuando charlábamos esto con Nico Lantos, y si el gobierno de turno no muestra las cosas, en general es que perdió. Y eso es algo que tienen que resolver los venezolanos para que sepamos efectivamente quién tiene que gobernar Venezuela. De ahí a aceptar y formar parte que otro país sea el que decida, intervenga y se meta en términos militares, e incluso esta semana bloqueando, de hecho, el espacio aéreo de Venezuela, es otra película y la comunidad internacional no debería mirar para otro lado, porque hoy le pasa a Venezuela, mañana te va a pasar a vos. Que el grandote de la región, Estados Unidos, diga, bueno, ahora esto se resuelve de esta forma. No tiene que ser así, y sobre todo no se tiene que sumar a Argentina a esto, pero se sumó. Se sumó. Milei, en foros internacionales, mandó a la diplomacia argentina, voy a mostrar la nota que publicó hoy, página 12, donde el representante argentino ante la Asamblea de la Corte Penal Internacional reclamó una acción inmediata en Venezuela, pese a que no existe orden de captura contra Nicolás Maduro. Y es interesante esto porque significa que Milei sabe y se enteró que estamos en la Corte Penal Internacional, que es una corte creada por el Estatuto de Roma, de la cual Argentina es firmante. Bueno, ¿quién sí tiene pedido de captura internacional de parte de la Corte Penal Internacional? Benjamín Netanyahu. Acá les estoy mostrando en pantalla el pedido de captura que tiene Netanyahu, responsable de crímenes de guerra, responsable, esto es lo que lo acusa la Corte Penal Internacional, de usar el hambre como método de guerra, de atacar directamente a población civil, crímenes contra la humanidad, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Esto es por el genocidio en Gaza. Benjamín Netanyahu sí tiene un pedido de captura en ese organismo donde ayer Milei mandó a pedir un pedido de captura contra Nicolás Maduro. Y Milei no solo hizo esto, sino que se reunió con Netanyahu en Estados Unidos. Estas son las fotos de cuando se encontraron allá, hace poquito. Y tuvo suerte Milei que se lo cruzó en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma. Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, por ende Estados Unidos no está obligado a detener a Netanyahu cuando pisa territorio estadounidense. La Argentina, como bien nos recordó Milei ayer, sí es parte de la Corte Penal Internacional. Por ende, si Netanyahu quiere tener esta misma foto en la Casa Rosada, no puede porque Milei está obligado a detenerlo. ¿De quién es esta agenda? De Estados Unidos. Es una sumisión boba. Una agenda internacional que no nos conviene. Vos si te conviene alinearte con Maduro, y no tampoco. Ahora, lo que hay que decir de Venezuela, creo yo, es que haya elecciones, que gane el que gane y que los venezolanos resuelvan ellos sus problemas. Ahora, pedir una orden de captura para Maduro y juntarse con un tipo que sí tiene una orden de captura, lo único que nos deja de enseñanza es que Milei por lo menos sabe que somos parte de la Corte Penal Internacional. Y esta sumisión llega también desde el Ministerio de Seguridad. Ayer la Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad, hoy ya no lo es más, tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, con Peter Lamelas. Ahí está el tuit oficial, donde ambos reafirmaron el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada en temas de seguridad. Durante el encuentro se definieron nuevas líneas de cooperación y se firmó el acuerdo de El Dorado, la Task Force binacional destinada a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado. Una doctrina clara, ley y orden. También lo compartió la embajada, ahí está la firma, Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos, firmando con Patricia Bullrich su último acto como ministra, ¿no? Y ahí está, Peter Lamelas, flanqueado por Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva, que es la nueva ministra de Seguridad a partir de hoy.
Lo compartió también la Embajada de Estados Unidos, esta información. El embajador Peter Lamelas firmó hoy el memorándum de entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal Argentina a El Dorado Task Force en Nueva York. Esta colaboración fortalecerá esfuerzos de Argentina y Estados Unidos para investigar organizaciones criminales involucradas en lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos. Cuidado ahí, chicos, porque hay muchos argentinos con cuentas en Estados Unidos que no pueden explicar. Con dinero en guaridas fiscales, porque Estados Unidos, no sé si se enteraron, pero es la principal guarida fiscal del mundo en este momento, según la organización Tax Justice Network que investiga esto. Y si no está primera en el ranking, está ahí, entre las primeras. Entonces, cuidado, porque van a empezar a buscar cosas que bueno, ojo a ver qué encuentran. Sí, efectivamente, Estados Unidos primera en el ranking de Financial Secrecy Index. Quería chequearlo porque lo había visto hace unos días y por las dudas. Estados Unidos, después Suiza, después Singapur, después Hong Kong, después Luxemburgo y así sigue la lista. Así que cuidado con eso, veremos qué implica esta suma de la Policía Federal a la El Dorado Task Force en Nueva York. Ese es el punto 1 de esta imitación de Trump, que es la sumisión boba en materia internacional. Ahora, el punto 2 es la no imitación de Trump respecto de la industria. Trump lo dijo en su primera presidencia, lo dice ahora, él quiere productos estadounidenses hechos por trabajadores estadounidenses. Vos decís, ¿estás alabando a Trump? No, todo eso que dice Trump se suma a que quiere quitar a los inmigrantes, que quiere que las empresas se vuelvan a radicar a Estados Unidos. Tiene un montón de complejidades. Ahora, en concreto, el tipo dice, yo quiero que se produzca en Estados Unidos y haya laburo para los estadounidenses. Bueno, eso sería en concepto algo a imitar. No es el caso. Milei, como mostramos ayer en el editorial, no lo voy a repetir, ha tomado una decisión que no es nueva. Es la misma decisión que tomó Martínez de Oz en la dictadura empresario-militar, la misma que tomó Menem en los 90, la misma que tomó Macri en su presidencia y la misma que toma ahora Milei, que es lo que va a crecer es la intermediación financiera. De hecho, en el último estimador de actividad mensual, el EMAE, lo único que creció fuerte fue la intermediación financiera. Lo mismo pasó con Macri, lo mismo con Menem y lo mismo ni hablar con Martínez de Oz, que fue el que instauró este modelo. Y cuando crece solo la intermediación financiera, lo que cae es la industria. Siempre pasa igual. Siempre pasa igual, por eso esto va a terminar, ya sabemos cómo termina. Y ayer mostramos un montón de casos, mostramos el de las ollas Essen, el de Giorgalos, el de metalúrgicas, el de autoservicio Jaguar, un montón de casos de empresas o industrias que están cerrando con despidos y cómo la industria está despidiendo mucha gente y eso después impacta porque las cadenas de valor no son compartimentadas. Cuando cierra una industria hay menos para vender, si hay menos para vender cierra el comercio que vendía eso, entonces empieza a haber despidos en cadena, también cierra el kiosquito que estaba al lado de esa fábrica donde los laburantes iban y compraban el sándwich para morfar al mediodía y así todo termina cayéndose, no se puede mirar solo compartimentado. Pero ayer llegó un caso muy interesante que es el de General Motors, el de Chevrolet, ¿sí? Una empresa con origen estadounidense, que anunció despidos y reducción de personal, etcétera, en la planta que tiene en Alvear. Y a mí me hizo acordar en su momento a otra crisis que hubo, en este caso una crisis global iniciada en Estados Unidos, que fue la crisis Lehman Brothers, ¿se acuerdan? Año 2008-2009. Y le tocó surfear esa crisis, que hasta ese momento era la peor crisis financiera desde la crisis de 1930, desde el crack también de la bolsa de Estados Unidos. Bueno, la de 2008-2009 fue la crisis más grande, después vino la pandemia. Pero hasta ese momento era la segunda más importante de la historia. Y le tocó a Cristina en el gobierno y a un modelo económico que tenía otra idea. Si bien, paréntesis, tampoco modificó la ley de entidades financieras de la dictadura, sí modificó la Carta Orgánica del Banco Central y sí tomó una decisión de promover la industria. ¿Y a quién le prestó plata el Estado argentino en el año 2009? A General Motors. Vamos a escuchar cuando lo anunciaba Cristina en ese momento. La ANSES, los recursos de los trabajadores no se sostienen colocándolos en plazos fijos en los bancos.
se sostienen manteniendo y aumentando los puestos de trabajo y aumentando el grado de calificación, porque cuanto más calificado y mejor sueldo tenga cada trabajador argentino, más dinero va a tener la ANSES para hacer frente al pago de jubilados y previsionados. Que el otro gran desafío que tenemos, que tienen los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, es generar el motor y el auto completamente argentino. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos que llevar adelante y ejecutarlo, porque esta es otra de las claves, agregar cada vez mayor valor a nuestros productos. Esto era en Santa Fe, en Alvear, la veían a Cristina en la fábrica de General Motors, y la lógica de el Estado sosteniendo un círculo virtuoso, que es, si sostenés una fábrica, en esa fábrica labura gente, esa fábrica tiene proveedores locales de toda la industria de metalúrgica, metalmecánica, caucho, hay un montón de industrias alrededor de vidrio, alrededor de un auto, de plástico, ¿sí? Y eso genera un círculo virtuoso que genera aportes a la economía, tanto en movimiento como aportes efectivos de los trabajadores, que permiten pagar jubilaciones que eran las mejores de Latinoamérica en esos años. ¿Sí? Y el Estado le prestó plata a la General Motors, el Estado argentino, para que siguiera funcionando acá. Recién me comentaba Eli que también en ese momento Obama compró acciones de la General Motors y de Chrysler, ¿no? También para levantarlos en medio de esa crisis. Eso fue 2009. ¿Qué pasó en 2014? ¿Funcionó eso? Claro que funcionó. Y General Motors siguió funcionando, siguió laburando, le devolvió al Estado argentino lo que le había prestado, y en 2014, segunda presidencia de Cristina, amplió la fábrica y fue Cristina a la ampliación. Mirá. La verdad que todo esto comenzó hace unos días cuando llegué a mi despacho en la Casa Rosada y sobre mi mesa de trabajo encontré una nota, me habían dejado una nota en mi secretario, firmada por Sergio Rocha, donde en una carilla, con palabras sencillas y claras, me decía que la casa matriz de General Motors había decidido hacer un aporte no reintegrable de 150 millones de dólares a su filial aquí, que se agregaba a los 600 millones de pesos de inversiones y que por lo tanto estaba en condiciones de decirme que podían ampliar y que iban a ampliar su capacidad de producción en un 25% y que esto significaría, como él hace un rato lo indicó, que el año que viene van a incorporar, porque yo también me siento parte de todo esto, realmente, 600 trabajadores en un tercer turno. Pero lo que más me emocionó fue el último párrafo, porque dijo que esto no hubiera sido posible si en el año 2009, el año de la crisis, donde se cayó el mundo en el 2008, y me acuerdo que teníamos este proyecto del Ágile para lanzarlo, y debido a la crisis en Estados Unidos, su casa matriz obviamente no podía remitirle fondos, y entonces estuvo allí la ANSES, el Estado argentino, para hacer aquel préstamo de 259 millones de pesos con un año de gracia y 4 de plazo, que devolvieron muy anticipadamente y que además le reportó a la ANSES un interés de 61.900.000 pesos por la operación, pero eso no es lo más importante para la ANSES. Para la ANSES y para el Estado argentino lo más importante fue que no se despidió un solo trabajador en aquella oportunidad, que se incorporaron 1.050 trabajadores debido a ese Ágile, y que hoy vamos a tener 600 trabajadores, porque cuanto más trabajadores argentinos
tengamos, más sustentable va a ser este modelo de trabajo intensivo y mercado interno. Bueno, es interesante la historia de General Motors acá en Argentina, porque ahora están despidiendo gente. Pongamos la nota, en este caso de Tiempo Argentino. General Motors reduce su planta laboral. Hubo 90 nuevas desvinculaciones por retiro voluntario en Santa Fe. La fábrica, ubicada a unos 14 kilómetros de Rosario, es Alvear, donde estaba recién Cristina. Contaba a inicios de 2024 con más de 1.000 empleados, entre efectivos y contratados. En la actualidad, apenas unos 600. Es muy interesante el caso de lo que significa tener un modelo productivo. También es interesante para ver que un gobierno, en este caso el de Cristina, que le prestó plata a una empresa, y en este caso multinacional, que le permitió a esa empresa sobrevivir porque su casa matriz no le podía mandar la plata, que le permitió ampliarse, crecer y ganar más plata, está catalogado como un gobierno antiempresas. Hay algo que discutir ahí. Si efectivamente el peronismo, el kirchnerismo era antiempresa, si tuvo una mala política comunicacional con las empresas, algo pasó. Porque ahora esa empresa está despidiendo gente. En el mismo lugar, en Alvear, en Santa Fe, donde están cerrando un montón de industrias y están despidiendo un montón de gente, aquel modelo era: sostengamos las fábricas, el Estado sosteniéndolas, las fábricas devolviendo la plata y creciendo. Bueno, hoy no está pasando eso y General Motors despide. Parece que valía la pena recordar esa historia. Y un último, pues ya lo veo a Pedro Saborido ahí listo para entrar. Ayer apareció la jueza Sandra Arroyo Salgado, dio una entrevista en Infobae y dijo esto, mirá. Que tenemos que reclamar, y me parece muy importante que la ciudadanía se comprometa en esto, es reclamar de todos los poderes del Estado una justicia independiente, una justicia fuerte, una justicia que realmente tenga los recursos necesarios. No están funcionando las instituciones que tienen a su cargo la selección y designación y después también la remoción de los jueces, porque es muy importante, porque si la justicia está como está es porque tampoco se están realizando las auditorías y los procesos de remoción que debieran concretarse. Claro. Entonces, estamos con una justicia que es ineficaz, que es tardía, que es corrupta y que en muchos casos no es independiente. Bueno, se estaba mirando al espejo la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando decía justicia ineficiente, corrupta y no independiente del poder político. Voy a citar dos ejemplos nada más para meternos en la charla con Pedro. Uno fue su última actuación estelar, que fue meter presas a mujeres por ir a tirar caca a la puerta de la casa del diputado, en ese momento, Espert. Las metió presas, incomunicadas, por hacer una acción política. Para quedar bien con el poder de turno, con Espert, que en ese momento todavía no se sabía, iba a ser diputado nacional y primer candidato, iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces ella quería quedar bien con Espert, siendo jueza de San Isidro. El otro caso que yo recuerdo muy fuerte de la jueza Sandra Arroyo Salgado fue el caso del espionaje masivo a dirigentes políticos. Durante el que los espiaba era Juan Bautista el Tata Joffre, que había sido jefe de la CIDE durante el gobierno de Menem. Ahora Milei lo puso como jefe de la Escuela de Inteligencia. Y cuando él dejó la CIDE, se armó un microemprendimiento que se dedicaba con otros agentes desempleados de la CIDE a chorearle mails a funcionarios públicos. Se lo choreaban a Cristina, a Timerman, a Argüello, a Scioli, un montón de funcionarios de esa época, y después lo repartían entre distintas personas en los medios, por ejemplo, Carlos Pagni, que aparece en las escuchas en esa investigación, intercambiando a través de mensajes y demás con el Tata Joffre estos mails robados. Eso es espionaje ilegal.
y uno fue procesado por espionaje ilegal y otro por encubrimiento de ese espionaje ilegal en el caso de Pañi. La que tuvo esa causa fue Sandra Arroyo Salgado, que cuando un sector de la CIDE le decía avanzá contra el otro sector de la CIDE, ella avanzaba. Y el caso llegó hasta la Cámara de Casación, alto. Y un día, porque era la ex mujer del fiscal Nisman, y Nisman respondía a ese sector de la CIDE que primero le decía avanzá y después le dijo no avances más, un día dijo, no, la causa está toda mal hecha, me equivoqué yo en la página 2. Y lo sobreselló a todos. A todos. Todos impunes. Bueno, la jueza Sandra Arroyo Salgado hablando de justicia ineficiente, corrupta y que no es independiente. En fin, se estaba mirando al espejo. 8:42, vamos a...